Continuando con la metodología del marco lógico para el desarrollo de proyectos, ahora lo que nos corresponde hacer es ir construyendo y avanzando con nuestra estructura del programa. Pero antes tenemos que ir revisando que nuestro programa se esté alineando con los objetivos que tenemos en los planes y programas públicos. Pueden ustedes revisar los documentos de los planes estatal y nacional de desarrollo, así como los otros oficiales. Y esto seguramente va a resultar en que están atendiendo seguramente una de las problemáticas que está estipulada ahí en esos documentos. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos alineando la planeación de nuestra institución, atendiéndola, por supuesto, pero derivado o de manera concordante con lo visionado por quienes desarrollaron los planes nacionales y estatal o en general con los documentos que aparecen en diversos lados. Esto quiere decir que nosotros vamos a hacer con nuestro trabajo, con nuestro plan, con nuestra propuesta, con este documento que ustedes están haciendo, que pudiera ser un dato aislado pues en medio de la nada, en realidad es una acción firme que va a contribuir a que se lleve a cabo uno de los objetivos planteados en un programa mucho más grande como puede ser el sectorial. Y al cumplirlo también va a hacer que sea alcanzado un objetivo o una meta de un documento de planeación estratégica más amplio. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos contribuyendo, aunque ustedes no lo hagan, no lo estén haciendo con esa intención, pero en este momento yo sé que sí, están contribuyendo a alcanzar una meta, un objetivo mucho más grande planeado desde arriba. Entonces estamos contribuyendo desde nuestra institución, desde nuestra aula o desde nuestra gestión o lo que nos corresponde hacer, alcanzar pues un objetivo mucho más grande. ¿Esto por qué se los menciono? Porque, bueno, pues ese es el sentido finalmente de las estrategias que estamos planteando y finalmente para que ustedes vean que lo que hacemos como docentes, como personal de gestión en las instituciones educativas, sobre todo en las públicas, realmente nuestra labor del día a día está llevando a alcanzar o a mejorar la calidad de algo mucho más grande. Entonces, véanlo de esta manera. Si este trabajo que ustedes están haciendo lo van a implementar, quédense con la idea de que están contribuyendo a alcanzar y a tener un logro mucho más grande que solamente acreditarla con un servidor. Es decir, sí les va a servir para acreditar la asignatura si siguen la rúbrica correspondiente, pero también les va a servir a mejorar la calidad de su entorno y en este caso pues de su escuela o de su programa, de lo que ustedes estén planteando. Aquí están pues recordando lo que significa cada una de las filas de nuestra MIR para que ustedes vayan reflexionando sobre si concuerda, si son necesarias y suficientes las actividades que están hasta arriba. Entonces, perdón, que están abajo, están en orden inverso. ¿Qué quiere decir? Que si están necesarias, está correcto. Si no, pueden agregar alguna otra que complemente. Lo mismo con los componentes, son necesarios. Y así hasta llegar al último, que aquí aparece abajo, que es el objetivo general. Y va a lograr tener el resultado deseado. Si la respuesta es sí, se queda. Si no, solamente será ajustar o replantear, pero pues ya debe estar bastante desarrollado. Bueno, vamos a hablar acerca de los costos rápidamente. ¿Por qué? Porque los costos también intervienen. Probablemente las estrategias que ustedes estén implementando no generen costos, pero no los podemos dejar de lado en esta etapa. ¿Por qué? Porque en esta etapa donde ya se propuso, hay que planear la ejecución, hay que programar las actividades, quién va a ser responsable y por supuesto costear o hacer los presupuestos. Entonces, pues es importante de tener todo para saber cuánto nos va a costar, quién lo va a hacer, entre otras, porque no todo lo van a hacer ustedes. Por ejemplo, aquí, si mi objetivo es que voy a
reducir una tasa de mortalidad infantil o disminuir algo en algún, bueno, aquí es un ejemplo bastante antiguo, pero si esto es lo que yo quiero hacer, pues tengo que ir poniendo en cuánto tiempo lo voy a lograr, como ya habíamos dicho, y cuánto o qué actividades, cuánto y qué actividades voy a hacer en cada uno de los años. Lo mismo tienen ustedes que hacer. A lo mejor no lleva ni un año, ni dos, ni tres, sino a lo mejor meses, a lo mejor en semanas, puede ser, dependiendo de lo que ustedes tengan, es como lo van a plantear para que cuando su directivo o directiva vea la planeación que ustedes están presentando, pues pueda generar pues la idea certera de cuánto va a costar y en cuánto tiempo se va a hacer, cómo se va a hacer y quién lo va a realizar. Bueno, responsabilidades del personal es lo que mencionaba hace un momento. ¿Qué responsabilidad va a tener cada quien? ¿Quién se va a encargar de llevar a cabo el costeo, la compra, la contratación de docentes, hablar con los maestros, hablar con el personal administrativo, con el personal manual, con los padres de familia, con los directivos? Todo esto hay que planearlo. Sí, no puede ser que se le ocurra a cualquier persona, no, hay que organizarlo también. Y pues si va a haber algún pago extra, si va a haber contratos, porque no, o sea, hay que considerarlo. Es decir, no estamos descartando nada, pero sí hay que considerar todas estas variables o más dependiendo de la problemática que ustedes estén atendiendo. Traten de pensar globalmente en todo. No se queden solamente con la problemática relacionada con lo que ustedes están viendo, sino traten de ver cómo lo vería un externo, cómo lo vería el directivo, qué se necesitaría, cómo lo verían los padres de familia, qué se necesitaría, para que con esta visión puedan ustedes cubrir todas las posibilidades de costo, de tiempo, de ideas, etcétera. Bueno, aquí tenemos que, por ejemplo, el costo del proyecto, pues es pues el total de lo que vamos a desembolsar o va a desembolsar su institución al final, pues es el conjunto de los pagos que se va a utilizar en la adquisición de materiales, de pago de obra, perdón, de mano de obra, de capacitaciones y equipos que son los activos fijos, etcétera. Todo esto pues cuesta. El costo de operaciones es cuando ya tengo yo el sistema y puedo irlo manteniendo. Es decir, como cuando compramos un coche y cada cierto tiempo pago el mantenimiento. Bueno, ese es un costo de operación. Estoy pagando para que siga funcionando de tal manera. Piensen en términos de infraestructura educativa. Ustedes les construyen su aula, pero cada cierto tiempo hay que darle mantenimiento para que no se humedezca, para que evitar cuarteaduras, para pintar de nueva cuenta, para quitar la humedad, etcétera. Todo eso genera un costo. Eso es el costo de operaciones. Tenemos también pues entre algunos de los más importantes, los gastos técnicos y administrativos que no podemos evitarlos, que pues es todo lo que nos hace que funcione operativamente nuestra escuela, nuestra institución, nuestra empresa en general, que van desde, por ejemplo, como lo que se paga por el personal de limpieza, los pues, mecánicos, veladores, todo eso que son que te tienen que considerar en un presupuesto, es decir, cuánto se le tiene que pagar a esto. Entonces, cuánto gasto incluso en materiales de limpieza son gastos que tengo que considerar porque, pues bueno, se presentan y pues si ustedes han estado a cargo de una escuela, pues no me dejarán mentir que es algo que se tiene que hacer. En algunas ocasiones pues se pide colaboración a los padres, pero es algo que se tiene que invertir porque no puedes dejar sin limpiar, sin cuidar, sin pagarle a la persona que limpia, etcétera. Tenemos también los costos de alquileres y o depreciaciones. ¿Qué es esto? Pues bueno, son algunos muebles pues inmuebles o pago de servicios, por ejemplo, si tengo que pagar la renta de las oficinas y almacenes, estoy rentando un local para dar clases, etcétera. Estoy alquilando
o más bien estoy pagando la renta de un servicio telefónico, también lo tengo que considerar porque es un pago constante que tengo que realizar y que me puede afectar a que el proyecto no se cumpla. Es decir, si yo tengo el presupuesto exacto para realizarlo, a realizar el proyecto, pero no considero el pago del teléfono, por ejemplo, o de la renta, entonces finalmente cuando yo lo esté llevando a cabo no me va a alcanzar para poderlo cumplir porque no pensé en que tengo que pagar eso. Entonces hay que considerar también ese tipo de gastos. También tenemos, si es que pues, estamos trabajando con personal, si ustedes son directores o algo así, tienen que ver que tengan pues que ustedes paguen los seguros, bueno, no ustedes directamente porque lo gestionan, me imagino, a través de la Secretaría de Educación Pública, pero bueno, tienen que, pero eso finalmente genera un costo también, entonces si se tienen que pedir permisos y pagarlos, si tienen que pagar por licencias de construcción al ayuntamiento, todo esto hay que considerarlo porque también puede afectar si no lo tenemos en mente. Los materiales de consumo, todo lo que es papelería, combustibles para para los vehículos oficiales, si vamos a comprar, bueno, sí papelería, pero en cuestiones de muebles, por ejemplo, de artículos de oficina, como todo lo que aparece aquí en la imagen, que es algo que se va utilizando como el toner para las impresoras, como el papel que lleva, etcétera, todo esto, entonces hay que considerarlo, las carpetas, el líquido que sirve para limpiar las computadoras, todo esto hay que considerarlo también. Y bueno, si necesitamos pagar una capacitación, pues tenemos que poner cuánto va a costarnos la hora por pagar el curso, cuántas horas se necesitan, entre otras cosas, si voy a hacer, entregar, por ejemplo, playeras o cosas para hacer promoción, para captar matrícula, por ejemplo, o si voy a hacer un evento deportivo y mando a hacer playeras, etcétera. Todo eso también genera un costo. Si es parte del proyecto, adelante. ¿Qué quiere decir con esto? Que de estos que acabamos de ver, no necesariamente tienen que aplicar todos para el proyecto que están haciendo porque depende de la naturaleza de lo que estén implementando. Yo aquí lo que hice fue presentarles los tipos de costos que hay y ustedes van a realizar una tabla de costos, van a diseñarla. Esta no tiene formato, es formato libre porque depende de los tipos de costos que vimos, los que se necesite, que son los que ustedes van a incluir. De tal manera que la persona que revise su proyecto pueda ver en qué se va a invertir y en cuánto tiempo. Entonces, diseñenlo de manera independiente los costos que va a generar y también va a ir en el capítulo 4 que es donde está el diseño del programa para que su supervisor, jefa o lo que tengan pueda ver cuánto se va a pagar. Y bueno, esa es la etapa de los costos y en el siguiente video vamos a ver cómo ir analizando todas estas probabilidades de funcionamiento o no de nuestro proyecto.